Episodio 1, escena 1, toma 5, short end. ¿Por qué no hacemos o intentamos hacer una serie documental sobre cine cubano a partir de la experiencia de nosotros, ¿no? Chévere. Por supuesto. Y así le hacemos un homenaje a toda esa gente, a tu papá, mío, a toda la gente que ha hecho cine en Cuba, fuera de Cuba, pero que son cubanos, ¿no? Chévere. ¿Qué te parece? Me cuadra, como diríamos un buen cubano, me cuadra. Y creo que, bueno, a lo mejor será una serie, a lo mejor después lo puedes convertir en un documental, puedes hacer muchísimas cosas. Y sobre todo creo que puede ser interesante para ti y para mí como amigo contar cosas que nunca hemos contado y es una manera también de traer a muchas personas aquí a esto. Me cuadra, me gusta mucho la idea. ¿Y cómo le llamarías? Hay una palabra que a mí me encanta del cine, de cuando se hacía cine con película. Con película. Que es short end. El short end es el pedacito de película pequeño, 30 o 40 pies que quedan en la cámara de cine profesional, y en el ICAI o en el cine profesional no puedes volver a hacer otra toma con ese pedacito porque se te va a acabar la película. Entonces esa película se saca de la cámara y se guarda. Y con esos pedacitos de diferentes emulsiones, Orwo, Fuji, Agfa, en fin, todas las emulsiones que usaba el ICAI, nosotros filmábamos poquito a poco las peliculitas de nosotros. Bueno, así se hizo, by the way, Gente en la Playa de Néstor Almendro, porque Néstor trabajaba en el departamento de fotografía de CMBF Televisión. Y claro, ahí tenía muchos short-ends. Entonces él se iba los fines de semana con los short-ends de la semana a la Concha en Marianao, en la playa de Marianao, a filmar. Y así salió Gente en la Playa con los short-ends. El punto es que si le llamamos short ends, le estamos haciendo un homenaje a esa gente que empezó a hacer, digamos que cine independiente en Cuba, ¿no? Porque ellos, como se hacía con esos pedazos de película, no había que rendirle cuenta a nadie. Y por eso se hicieron películas realmente con una profundidad y con una libertad del carajo. Hoy se cumplen 4 años que mi papá se murió. 4 años ya, bro. Sí, 2020, hace 4 años. El tiempo pasa volando, ¿no? 24 de marzo del 2020. 24 de marzo del 2020. Y él murió en Cuba, ¿verdad? Murió a las 5 y pico, 6 de la mañana en Cuba. Él vino aquí unos meses antes y se fue. Y estaba en el tiempo empezando el COVID en ese momento. Y en ese tiempo más o menos, 24 de marzo del 2020. Yo recuerdo cuando tu papá murió, y tu papá era un hombre que tenía un sentido del humor tan grande que lo primero que me vino a la mente fue un chiste. Yo estaba terminando el documental que yo estaba haciendo sobre mi papá. Adiós, papi. Pero tú sabes que la vida se vive para adelante, pero se entiende para detrás. La mía, yo la vivo como yo soy, como yo trato de creerme que soy. Y todo el mundo creo que tiene derecho a eso. Y preparo un estreno aquí en Miami. Ese chiste yo lo tenía guardado para hacértelo a ti, pero tú no llegabas. Y ya estaba todo el mundo ahí, ya Gelly había hablado, ya me tocaba hablar a mí. Y yo estirando a ver si tú llegabas, porque no quería hacer el chiste sin que tú estuviera, porque si iba a ver feo, ¿no? La gracia es que tú estuvieras para que tú escucharas el chiste. Pero ya no, me tocó y dije, bueno, pues lo voy a hacer y si no está aquí, pues que se lo cuenten después. He estado muchos años haciendo esta película
muchos. Para mí era un placer levantarme por las mañanas, sobre todo los fines de semana, y sentarme y pasar horas viendo material, pegando, cortando, para aquí y para allá, porque era la manera que yo tenía de hablar con mi papá todo el tiempo. Pero un día me levanté por la mañana y me dije, Aarón, tienes que terminar el documental. Si no terminas el documental, Jean Padrón va a terminar primero que tú el de su papá. Pero además lo peor de eso es que le va a poner el mismo título. Entonces, entró en Q, ¿vieron? Y dijiste, entró en Q. Y parecía que lo habíamos cuadrado, ¿no? Sí, lo habíamos ensayado. Juan y mi papá tenían una relación o sea, ellos se burlaban mucho el uno del otro, Sí. pero a la vez se respetaban, ¿no? A la vez, por supuesto, había un respeto. Sí, se admiraban. Se admiraban, ¿no? Yo siempre recuerdo que mi papá me hablaba de la elegancia de tu papá, de la cultura de tu papá, de que tenía un humor muy especial, muy fino, muy culto. Y eso porque mi papá era más desenfadado, más... Y tu papá era como más... Creo que hay una anécdota también con una corbata, creo que fue. La primera vez sí que compartimos un largo tiempo fue compartiendo una habitación en el hotel, en un hotel en México. Y yo me vestía, ¿no? Y salía al lobby y tal. En aquella época, en la época de los safaris, de los trajes aquellos, uno con doble corbata, ¿no? Y el tío me decía, parece mentira que una persona que trabaja con el color, que es el mago del cine, se ponga la corbata esa. Y me empezaba a meter la banderilla ahí, ¿no? Entonces ya yo estaba nervioso, ¿no? Porque yo no... Y entonces me decía, ven conmigo y tal. Me ponía una corbata que era la que tocaba, ¿no? O sea, me vacilaba, pero al mismo tiempo me ayudaba, ¿no? Esa entrevista realmente fue súper relax, porque ellos, mis hermanos, que eran, como te decía, que eran fanáticos de Juan, Irán y Herón, consiguieron irse a los jardines del Hotel Nacional durante un festival de cine y se pusieron a hablar y hablar y hablar. Y entonces mis hermanos lo que hacían era provocarle anécdotas, recuerdos. Y Juan, que era de fácil comunicación y tú sabes, tenía muy buenos recuerdos con mi papá. Sí. Contó cosas muy simpáticas, ¿no? Y uno de los cuentos es el cuento de la corbata, de lo que le hizo con la corbata, ¿no? Y creo que la única vez así que lo exasperé fue una vez que estábamos... Yo iba en un elevador con unos canadienses que yo estaba atendiendo. Y en el momento que se abre el elevador, algo dijo mi papá que se rió todo el mundo y en ese momento se abre el elevador a la misma vez y tu papá entra al elevador. Y entonces tu papá mira así, que todo el mundo está riendo cantidad y le dice a mi papá, ¿qué? ¿Ya le hiciste alguno de tus chistecitos? Y mi papá se quedó así, le hizo una pausa y le dijo, no, le conté el final de Habanera y se cagaron de la risa. Y entonces ahí tu papá lo miró y le dijo, tuché. ¿Algunas palabras para comenzar el día? Jan, te vamos a despedir. Yo siempre pienso que la relación que tú y yo tenemos tiene mucho que ver con la relación que ellos dos tenían, porque mucha gente no entiende. Yo recuerdo que hace poco estuvimos en Las Vegas trabajando en un proyecto. Sí. Y la productora. Bueno, la que era jefa mía en ese momento, que era la jefa del equipo en el que yo trabajaba, y con la que yo le había dicho, no, Jan puede hacer este trabajo, y ella te había llamado y tal. Cuando nos ve en la dinámica de nosotros, un día me llama y me dice, ven acá, ¿de verdad ustedes son amigos?
y en el personaje de Jan Padrón, Jan Padrón. Primero traté de decirle que era una relación de un montón de años, una pila de años que nos conocemos. Yo no me acuerdo cuando yo te conocí realmente, pero sí sé que hace mucho tiempo. En mi caso, hace como 60 libras. No, mucho más libras. Ya, déjame suave. Yo me estoy tirando suave un 60 ¿Cuánto libras. tú pesas ahora? Eso es como la edad de las mujeres, tú no vas a decir eso en cámara. Ok, está bien. Claro, yo peso... No, tú fuiste que trajiste el tema, brother. Yo sí, sin chiste, 220 libras peso. 60 libras menos, ¿cuánto es? Como 160 libras. 160, no, yo creo que tú eras más flaco, brother. Ya, yo creo que sí, tienes razón. Yo creo que un poquito más. Sí, tú eras bien flaquito, brother. Sí, yo era gordo. Tú estás igualito. Sí, igualito aquí en... Tú estás... aquí. Las películas de mi papá y las películas de muchos cineastas se van a perder para siempre. Porque, por supuesto, aunque tengas un VHS, tengas un CD, tengas un DVD, eso no es la película. La película es el máster original, el negativo original que se filmó en 35 milímetros. Y si eso no se salva, se va a perder la película para siempre. Y lo triste, por ejemplo, hace poco hace unos meses, veía un documental Landrian de Darana y casi todo está filmado, casi todo el documental es la búsqueda de ellos, de las películas de Landrian dentro de las bóvedas. Y yo no sé cuán ficcionado está o no, pero filmaron en las bóvedas del ICAI. Y es impresionante ver en qué estado están las bóvedas del ICAI. Impresionante ver las latas, lo que se ha perdido ya, que ya se perdió. Y espero... yo creo, tú decías ahorita que hay muchas personas que son fanáticos, que les gusta la obra de Juan Padrón. Y yo creo que mi papá estaría bastante triste. Él me decía siempre, ¿qué hago con todo lo que tengo adentro, no? ¿Qué hago con todo lo que he aprendido, con todo lo que he leído? ¿Qué hago con eso? Y yo le decía, bueno, pero por lo menos están tus películas. Tú estás hablando y vas a quedar en la posteridad por tus películas. Pero si todo eso se pierde, es como si hubiera venido al mundo por gusto. Porque vas a quedar en el cariño de la gente y eso, pero la verdadera comunicación con la posteridad de un artista como tu papá, como nosotros, como mi papá, es sus películas, sus audiovisuales, lo que puede perdurar en el tiempo. Y eso se va a ir del parque. Sí. Entonces, ¿tú sabes por qué? Para que atendiera el grupo, no para que te calentara la sopita. Oye lo que te digo. Mira. Fíjate. A mí Yo recuerdo que hace muchos años mi papá me había comentado que el negativo del retrato de Teresa se había echado a perder. Y que se había perdido un rollo completo. O sea, que ya no es negativo el del retrato de Teresa. Completo no está. Tú una vez, ahora tú estás hablando del documental de tu papá. En tu caso, ¿cómo tú hiciste para encontrar las películas y utilizar las películas de tu papá? Fue un proceso, en mi caso fue un proceso largo y tortuoso, como la canción de los Beatles. Y eso no sé si en la entrevista si te van a dar la película, el ICAI. ¿Tú sabes quién me lo predijo? Sergio Giral. Me dijo, ¿tú estás seguro que a ti te van a dar esas películas? ¿Por qué? Porque él conoce el paño mejor que yo. Tener en Cuba una forma determinada de ser era o sigue siendo, no sé, muy comprometedor. Lo ideal es no tener ninguna forma determinada de ser. Es decir, no tener una personalidad definida. Lo digo por mí mismo, yo tenía mi personalidad definida y no tuve problemas porque yo no aspiraba a nada.